Dice la palabra de Dios: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. ¿Dios hablaba con Moisés? Sí, por supuesto. Pero el propósito de Dios no se detiene a causa de que nosotros como hombres o fallemos, o caigamos, o muramos. El propósito de Dios no se detiene. Y no se trata de que Dios nos deseche. Se trata que Dios tiene un plan superior al plan nuestro. Tiene un propósito superior a la visión que nosotros podemos entender. Y en ese propósito todos encajamos. En ese propósito todos tenemos una función. Moisés tuvo una función, pero Moisés murió, era un hombre finito, de carne y hueso, que envejeció y que tenía que morir tarde o temprano. Pero Dios sigue hablando y ahora llama a Josué y le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pásate Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dios sigue hablando. Dios prometió que iba a llevar a un pueblo de la esclavitud donde estaban en Egipto a una tierra donde fluía leche y miel. Dios había lanzado una sentencia de que esa generación perversa que estaba allí en el desierto no entraría a Canaán, ni Moisés entró. Porque cuando Dios dice algo, lo que sale de la boca de Dios se va a cumplir. Por eso es que la palabra profética perfecta es la que te dice la Biblia, no la que te quisiera decir yo para tenerte contento o para aprovecharme de repente de tus emociones o de tus situaciones. La palabra profética perfecta, escrito está. Dios siguió hablando, porque Dios no se ha detenido en su comunicación con el hombre. De hecho, en este tiempo, su Espíritu Santo sigue transmitiéndole a los creyentes, sigue hablándole a la iglesia acerca del propósito que tiene para con nosotros y para con la humanidad. Porque el plan de Dios de salvación para la humanidad sigue vivo. El hecho de que la humanidad en este momento esté viviendo la parte más tenebrosa, la parte más oscura que la humanidad puede haber enfrentado, no quiere decir que el plan de Dios de alguna manera se ha detenido. No quiere decir que el plan de Dios de alguna manera tenga alguna variación. El plan de Dios sigue siendo el mismo, que Jesús se hizo hombre, padeció por nuestros pecados, murió, resucitó, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros los que hemos creído. El plan de salvación no ha sido modificado. El plan de salvación sigue intacto, porque la naturaleza de Dios es esa, inmutable. Si Dios dice que va a hacer, va a hacer. Incluso no importando nuestra opinión ni nuestra condición. Dios dijo a Moisés que sacaría a ese pueblo. Dios le habló al pueblo, Dios le dijo: lo voy a llevar a una tierra que fluye leche y que fluye miel. Venían de pasar hambre 400 años, venían de ser esclavos 400 años, venían de estar en un yugo durante 400 años. Y no es fácil una transición de esclavitud a libertad. Nosotros nos damos cuenta en el simple ejemplo nuestro, que estuvimos en una condición de esclavitud espiritual, atados a lo que sea que hayamos estado atados. Y cuando venimos a Cristo, es como llegar a un país nuevo donde no sabemos qué va a suceder o qué nos está esperando. Dios sigue hablando.
El asunto es que cuando no se tiene una relación con Dios, lo que decía la hermana Debris, usted no va a tener certeza de quién te habló. Dios le dijo a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Aquí hay que mirar dos cosas en contexto, porque a veces somos más piadosos que Dios, más buenos que Dios, nos duele todo más que a Dios. Y Dios nos llama a vivir una vida espiritual práctica. Cuando un familiar muere, sí, va a dejar un vacío, sí, va a doler, pero tú sigues vivo y el propósito de Dios contigo sigue. El asunto es que el que murió, tú no puedes resolver absolutamente nada de lo que pasó, porque salvación o condenación se ganan en este proceso en la tierra. Si se fue con Cristo, gloria a Dios. Si se fue sin Cristo, usted no puede hacer nada, porque la oportunidad se le ha sido servida a todos. ¿Cuántas voces podemos estar escuchando nosotros? ¿Y cómo poder entender que es Dios quien te está llamando y quien te está hablando? Porque, de hecho, Dios le habló a Josué. Pero Josué entendió que era Dios el que le hablaba, porque Josué tenía intimidad con Dios. Porque Josué se convirtió en la mano derecha de Moisés. Porque Josué vio todo lo que Dios hizo. Porque recibió de Moisés la instrucción de todo lo que Dios le iba diciendo. O sea, era discípulo de Moisés. Pero cuando no hay una relación con el Señor, la lógica te va a estorbar. Las emociones te van a estorbar. La confusión que produce el no saber quién me está hablando la verdad me va a estorbar. Las tinieblas te van a confundir, porque al único que no le interesa que usted tenga claro hacia dónde va es a Satanás. Cuando usted sabe que Dios le está hablando, mida lo que Dios le está diciendo a través de su palabra. Dios no es Dios de confusión. Dios es Dios de verdades. Dios es Dios de claridades. Nosotros no podemos maquillar las cosas para que la gente no le duela la verdad que se le está diciendo. ¿Por qué? Porque terminamos quitándole la esencia de lo que Dios quiere que se diga. Recuerdo cuando la abuela de mi esposa la hospitalizaron. A ella la hospitalizaron porque tuvo una caída, ¿cierto, Debris? Y porque tenía una fisura en la cadera. Por eso la hospitalizaron. Pero cuando fuimos a visitarla y estábamos orando por ella, a mí Dios me mostró una mancha negra en el estómago y ningún médico sabía qué tenía ni por qué al final estaba hospitalizada. Supuestamente era por el golpe en la cadera. Y cuando le dije a mi esposa, estábamos orando y vi una mancha negra en los intestinos de ella. Ella fue, buscó, Dios nos puso al sobrino de una persona que se congregó con nosotros en ese tiempo. Lo llamamos, él vino, ¿qué pasó? Mira esto. A mi esposo Dios le mostró esto. Y fue cuando este médico dijo, vamos a mirar. Y efectivamente, el intestino de ella estaba roto. Ella murió de un shock séptico. Lo negro era que todo su excremento se había regado en su cavidad abdominal. ¿Cómo sabía yo que era Dios el que me estaba mostrando eso? ¿Y cómo supo el médico que mi esposa lo que le dijo? De que Dios me había mostrado, y él lo aceptó y fue inmediatamente y se pusieron, pero ya no había nada que hacer. Solamente que Dios hubiera hecho un milagro
Y a Dios no le plació. Resulta que la Biblia nos enseña que para el que cree, todo es posible. Y esto se ha aplicado simplemente a los milagros. Vas a ver milagros, vas a ver caer, vas a ver levantar. Pero esta palabra tiene que aplicar en primer lugar, para el que cree todo es posible, es en quién creo. Porque si yo creo en mi esposo no me da certeza de que voy a recibir un milagro. Si yo creo en un sistema no me va a dar certeza de que voy a recibir un milagro. Lo primero que yo debo tener certeza, para el que cree todo es posible, es para el que cree en el Todopoderoso. Porque cuando yo miro a los cielos, de los cielos viene la instrucción a través de la palabra de Dios para confirmarme que efectivamente lo que estoy viendo, lo que recibí, lo que percibí en oración, viene de Dios y no viene del enemigo. ¿Por qué? La Biblia dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. Claro. Y aquí te dice el señor Milena Chávez: te tengo un esposo nuevo en la iglesia. Rompe con el que tienes, porque ya te tengo preparado uno nuevo. Y amén y amén. Dice Milena Chávez: ven acá. Pero ¿cómo así? Si la Biblia me dice a mí que yo tengo que ser esposa, o en caso de él, esposo de un solo marido o de una sola mujer, y Dios bendijo nuestro matrimonio, y oramos por este matrimonio, y Dios llevó a cabo el matrimonio, entonces ¿cómo Dios me va a decir ahora, cambia de marido? No viene de Dios. Y entonces empieza, allá vamos, gloria a Dios, empieza el enemigo a lanzar a la mente los dardos de la justificación. Mira todos los errores que tiene ese hombre. Mira. Pero el que está mirando a los cielos entiende que eso no viene de Dios. ¿Qué pasa? El enemigo, sabiendo que tenemos ganas de servirle al Señor, sabiendo que tenemos ganas de agradar a Dios, porque no vamos a cuestionar eso. Yo estoy seguro que todo el que se levanta a tratar de hacer algo lo hace de corazón. Pero aún lo que queremos hacer para el Señor tiene un momento y tiene un tiempo, tiene una hora. Hay una serie de requisitos que hay que cumplir en el contexto espiritual para poder ejercer, para poder servir, para poder hacer algo que tenga un efecto en lo espiritual. Pero el enemigo lo sabe. Y sabe que si me pone a correr detrás de un camión, nunca lo voy a alcanzar y termino cansado. Recuerdo que de pelado en el barrio veíamos que pasaba el camión de gaseosa y había siempre hay un perro callejero en el barrio que persigue los carros. Y uno veía el perro que iba ladrando detrás del camión, que al final quedaba por allá tirado y nunca alcanzaba el camión. Así nos pasa en lo espiritual. Nos desgastamos. Y nos desgastamos creyendo que el desgaste viene de Dios. Nos desgastamos creyendo que lo que estamos haciendo es parte de la agenda divina y resulta que es parte de la agenda de las tinieblas. ¿Por qué? Porque Él sabe que tenemos ganas de hacer, pero también utiliza nuestra gana para estorbar en el propósito. Porque cuando yo me desgasto espiritualmente, soy endeble, soy un blanco fácil de los ataques del enemigo. Esto no lo digo yo. La Biblia dice en Eclesiastés, todo lo que se quiere debajo del sol, ¿qué dice, Germán?
¿tiene su qué? Tiene su tiempo, tiene su momento, tiene su hora. ¿Quieres servir? Ora, prepárate. Que cuando Dios te diga levántate de la banca, vayas y hagas un gol como Casierra. Bueno, los que ven fútbol entenderán a qué me refiero. Ustedes no se dan cuenta de un detalle hablando de fútbol, que la estrella ha jugado 20 partidos y no hace un solo gol. Pero está el de la banca, el que lo reemplaza, y el que lo reemplaza se queda después de los entrenamientos 3 horas más. Llega 2 horas antes. Es el que más patea los penaltis, es el que más, porque sabe que a la hora que sienten a la estrella llegó el momento de él. Y es donde tiene que salir a darla toda. Así tiene que ser nuestra vida espiritual cuando decidimos servir al Señor. Porque mientras no entendamos que es Dios quien nos está hablando, el enemigo nos pondrá a dar vueltas, a desgastarnos. Nuestra lógica debe rendirse al Espíritu Santo. Mire, conocemos personas que dicen que conocen a Cristo hace 20 años, pero no tienen relación con Cristo. Te citan la palabra, te hablan hebreo, te tienen todos los libros de la historia de Israel, pero su historia no está ligada a la historia de Dios. Porque esto no depende del conocimiento mero lógico. Esto depende de la relación íntima que tienes con Dios. ¿Usted sabe dónde se conoce realmente que una pareja tiene relación? Hermana Debri, ¿qué películas le gustan al pastor? Ella le va a decir enseguida cuáles son. Porque en una relación de pareja se supone que tu esposa debe saber cuál es la loción que te gusta, cuáles son los zapatos que te gustan, cuáles son los colores que te gustan, cuál es tu gusto de película, cuál es tu gusto de música. Si no lo sabe, no tiene relación. Y lo mismo nos lleva al plano espiritual. Cuando usted tiene relación con Dios, a pesar de lo bonito que te están planteando, a pesar de lo apoteósico que te puedan plantear la situación, tú vas a decir, eso está bonito, eso está chévere, pero mi padre no me ha dicho que haga eso. ¿Por qué? Porque nos desgastamos. Y cuando nos levantan de la banca, no tenemos piernas para hacer un gol. Porque hemos pasado el tiempo desgastados, distraídos, desenfocados, sin darnos cuenta que queriéndole servir a Dios, estábamos sirviendo a los propósitos del enemigo. ¿Por qué? Porque Dios aún sigue hablando y está esperando que tú y yo entendamos el idioma en que nos está hablando. Josué capítulo 1 versículo 5. Bienvenida, Pao. Dios les bendiga. Dios ahora le dice a Josué. Primero le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. En otra palabra le dijo, bueno, ya. Tú lo viste, lo disfrutaste, caminaste con él, viste todo lo que enfrentó, lo lloraste, te dolió, ahora te toca a ti. Porque llega un momento que hay que superar el duelo. Nosotros no podemos llevar un duelo eterno. ¿Por qué? Porque la única manera de que uno lleve un duelo eterno es que tenga sentimientos de culpa. Pero si la persona que partió de mi lado estaba con Cristo, aunque me duela el vacío, me gozo porque sé dónde está esa persona en este momento. Y eso tiene que traerme consuelo. La consolación es parte del propósito del Espíritu Santo en nosotros. Si yo todavía sigo llorando por la persona que murió hace 5 años, que se fue con Cristo, entonces yo no estoy entendiendo lo que el Espíritu Santo quiere decirme y quiere hacer en mi vida. ¿Por qué me dijeron indolente cuando partió mi mamá? Porque no me vieron partiendo el ataúd del vidrio, llorando desconsolado frente al ataúd. No, yo sabía para dónde iba ella.
con defectos, con virtudes. Ella recibió a Cristo, se bautizó, siguió caminando a su manera con el Señor, y para Dios es válido tu intención de seguirlo, tu deseo de seguirlo. Y yo escuché los comentarios que decían: caramba, el hijo ni una lágrima ha botado. ¿Para qué? Si el duelo de cada uno es diferente. El hecho de que a uno no le vean las lágrimas no quiere decir que a uno no le está doliendo. El hecho de que no lo vean haciendo público, ni en TikTok, ni en Instagram, ni en Facebook, me dolió, no quiere decir que no me está doliendo. El hecho de que no me vean publicando en mis perfiles de WhatsApp o de Facebook la foto de mi mamá con el corazoncito, con el lacito negro, no quiere decir que no me dolió. Pero aún tu dolor es parte personal tuya. Dios lo entendió y se lo hizo entender a Josué: mi siervo Moisés ha muerto, ahora te toca a ti. O sea, ya no te preocupes del muerto, ahora vive tú. Porque nos distraemos en el dolor y se nos olvida vivir el propósito que Dios nos tiene dispuesto aquí en la tierra. Y cuando nos distraemos, perdemos. Josué 1:5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. Y esta es palabra de Dios, ¿oíste? ¿Alguien puede decir amén a esta palabra? Esta no es palabra de Carlos Torres, no, es que esto se le ocurrió a Carlos Torres. Dice: nadie. Y cuando Dios, que es quien está hablando con Josué, te dice nadie, oye, es nadie. Hermana de Dios, promesa, pero promesa condicional. ¿Qué es la promesa condicional? La que Dios va a hacer en ti a cambio de que tú hagas algo. ¿Qué dice el versículo 6? Esfuérzate y sé valiente. Ahí está la condición. Tú quieres que Dios se convierta en tu defensor. Tú quieres que esta palabra tome vida en tu corazón. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Esfuérzate y sé valiente. Ser valiente no es coger un revólver y matar a 20. Ser valiente es saber que vienen 20 contra ti, pero que el que está contigo no dejará que tú tengas que correr. Ser valiente es dar espacio a que tu fe en Cristo traiga una respuesta que convenza aún a tus enemigos de que usted no está sola, de que usted no está solo. Josué 1:5 es una de las sentencias más poderosas lanzadas por Dios en la Biblia. Me gustaría dejarle de tarea que buscara cuántas veces Dios volvió a decir lo mismo en la Biblia, porque me puse a buscarlo y hasta ahora no he vuelto a encontrar a Dios diciendo: como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Nadie te va a hacer frente. Yo lo he vuelto a encontrar y empecé a partir de aquí a avanzar y no encuentro a Dios haciendo un monólogo tan poderoso como el que hace Dios con Josué. Nadie te podrá hacer frente. Y quien habla con Josué es Dios. Y es Dios quien da la promesa. Le dijo: nadie te podrá hacer frente de lunes a viernes. Así le dijo. ¿Qué dice allí? Cristian, ¿qué dice? Todos los días. Todos los días. Hay un precepto que utilizan los católicos y que ayúdate que yo te ayudaré. Eso no existe en la Biblia. La Biblia no dice eso. La Biblia nos enseña que la voluntad de Dios es agradable y perfecta.
La Biblia nos enseña que para el que cree todo es posible. Y la Biblia nos enseña que cuando Dios pelea por nosotros, nosotros estaremos tranquilos. Como decía el difunto Humberto Márquez, al bravo se le da tiempo. Pero Dios hizo una referencia a Josué. O sea, Dios no le estaba diciendo a Josué algo nuevo. Dios le estaba diciendo a Josué algo que ya él conocía. Y es lo mismo que sigue el Espíritu Santo hablando a nosotros, los hijos de Dios, en este tiempo. Porque cuando el Espíritu Santo toma la palabra y nos recuerda la palabra, Diego, disculpa, Kate, yo hago un alto si quieren, pero corran la moto más a la puerta. Yo tengo la inquietud. Pónganla en toda la... ¿Tienen seguro? Seguro. Ah, bueno. Gloria a Dios. A mí no me gusta cuando alguien pasa más de 2 veces en una moto. Sí, ya uno sabe cómo es el tema. Pero bueno, creamos que Dios está allá, que envió vallados de ángeles. Dios le dice a Josué y toma a Moisés como referencia. Como estuve con Moisés. Ahora, ¿cómo así? ¿Cómo estuvo Dios con Moisés? ¿Cómo fue el tema de Dios con Moisés? ¿Cómo fue el respaldo de Dios para con Moisés? Saltemos a Éxodo capítulo 2, versículo 1. Éxodo 2, versículo 1. Ya lo tenemos. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. El papá de Moisés se llamaba Amra, era levita, por cierto. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomara. Cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella, llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Acabamos de leer una escena que nos recuerda mucho a Jesús. Cuando Jesús nace, Herodes el tetrarca, conociendo que había una profecía de que de Israel nacería un rey, ¿qué hizo? Mandó a que mataran a todos los niños varones que nacieran. Aquí, ¿qué hizo Faraón? Dijo que todos los niños varones que nacieran los ahogaran en el río Nilo, y que las hembras que nacieran las dejaran. Moisés es tipo de Cristo. O sea, Moisés nació con una sentencia, Cristo nace con una sentencia. Moisés fue guardado por Dios, Jesús fue guardado por Dios. Y nos damos cuenta que cuando Dios le dice a Josué: como estuve con Moisés, le está diciendo: desde el principio de la vida de Moisés, yo estaba con él.
O sea, Dios estaba al control de la situación en la que estaba Moisés siendo un bebé. Dios estaba al control. Quien propició todo esto fue el mismo Dios. Y nos damos cuenta cuando hemos dicho que Dios utiliza, el mismo Satanás lo utiliza a bendición de nosotros. Hay cosas que solo se le pueden ocurrir al diablo, pero que Dios se las permite para bendecirnos. Hay situaciones extrañas, pero perfectas, permitidas por Dios. Ahora, Éxodo capítulo 5, versículo 23. Moisés viene y habla con Dios, y Dios le dice: porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, Moisés habla con Dios y se queja y le dice: desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Mira que Moisés le estaba reclamando a Dios. Moisés estaba diciendo: oye, yo vine a hablarle a Faraón de parte tuya, y Faraón se ha puesto más difícil con los israelitas, con el pueblo hebreo, y tú no has hecho nada. Ahora miremos Éxodo 6:6. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y yo los libraré de su servidumbre, y yo los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Estaba esperando que alguien me preguntara qué quiere decir prohijar. La hija de Faraón toma a Moisés, se lo entrega a la misma mamá de Moisés y le dijo: críamelo, que yo te pago. O sea, crió al hijo y le pagaron por criárselo. Eso solo lo hace Dios. O sea, Dios usando a los enemigos de Israel para bendecir a la familia de Moisés. Claro, porque estaban recibiendo una dote y eran esclavos. Y cuando el niño tuvo crecido, se habla entre 12 y 13 años. ¿Se acuerdan lo que estuvimos hablando del Shabbat la semana pasada? A los 12, 13 años para los hebreos el niño empieza a disfrutar de la mayoría de edad. Se lo trajeron a la hija de Faraón y ella lo prohijó, o sea, lo adoptó. Moisés recibió hasta los 12, 13 años instrucción hebrea. Y de los 12 o 13 años hasta que se independiza de Faraón, Moisés recibió instrucciones de rey. Moisés fue terminado de criar en un palacio con instrucciones de guerrero y todo lo demás. Es que al final, hasta la instrucción equivocada, entre comillas, que recibió Moisés terminó siendo de bendición en manos de Dios. Por eso es que tú y yo tenemos que entender algo, y es que no puedes avergonzarte de lo que viviste sin Cristo, que se avergüenza el diablo. Porque muchas veces lo que vivimos sin Cristo, Dios lo usa estando en Cristo para conquistar almas para el Señor. El diablo es el que le gusta avergonzarnos. ¿Qué va a hablar el otro drogadicto? ¿De qué va a hablar? ¿Y cuál es el problema? Y la otra: 5 maridos ha tenido y el que tiene no es de ella. Y Dios me perdonó. ¿Y cuál es el problema? En una reunión de pastores decía un pastor: ¿ustedes creen que una prostituta puede ser virgen? Y yo dije: sí, señor, porque la virginidad no está en un himen, sino en un corazón. ¿Por qué? Porque al final, cuando alguien se convierte de verdad, la Biblia dice en 2 de Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo es una nueva creación y las cosas viejas pasaron. Y entonces las mujeres que tienen lo que la ciencia denomina himen complaciente, ¿saben qué es un himen complaciente? Una mujer puede acostarse con 20 hombres y sigue siendo anatómicamente, biológicamente, científicamente sigue siendo virgen, pero su corazón no. Pero una mujer que pudo haber tenido la vida más disipada que puede tener alguna mujer en la tierra, le entrega su corazón a Cristo, y Cristo es capaz
de transformar su manera de pensar y su manera de sentir. Y guardarse a partir de ese momento para un hombre que Dios le traiga. Epa. Por eso es que nuestra vida en Cristo es totalmente diferente a nuestra vida sin Cristo. Nos damos cuenta que Moisés, tipo de Cristo, ejerció un papel de intercesor. Le dijo a Dios: mira, yo he hablado de parte tuya y este pobre pueblo está llevando más duro ahora. Y Dios le dijo: no te preocupes, dile al pueblo que yo te envío y que yo lo voy a librar. Intercesor. ¿Cuál es el oficio de Jesús? Intercesor. Ahora, Éxodo capítulo 7, versículo 1. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. El Dios, ¿con qué D está? Con D pequeña, ¿cierto? D minúscula. Cuando la Biblia te habla de un Dios con D minúscula, te está hablando de una deidad pagana. Resulta que Dios le estaba hablando a Moisés en un lenguaje que Moisés entendía perfectamente. Los egipcios creían o creen en Ra, en Isis. Tienen sus deidades. Adoraban a la luna, el sol. Miren, cuando el becerro dorado, el becerro de oro, el pueblo de Israel está en el desierto. Israel no salió con las manos vacías. Si ustedes leen Éxodo 12, se darán cuenta que Dios le dio gracia al pueblo y fueron y despojaron a los egipcios de oro, de plata y de vestidos. Uno dice: ¿y qué iban a hacer en el desierto con vestidos lujosos? ¿Y qué iban a hacer con oro y plata en el desierto? ¿Se acuerdan que Jesús, cuando está en el pesebre, antes de que tenga que salir huyendo, que el ángel le dijera: corran, que los sabios llegaron a adorarle, le dieron oro, le dieron incienso y le dieron mirra? La gente dice: ¿qué iban a hacer con el oro en el desierto? Lo que pasa es que el desierto no está solo. Y Dios sabe que en el desierto estaban los beduinos. ¿Se acuerdan cuando hablé sobre los arobines? Aquellas tribus que se vestían de negro, que le decían los cuervos, que fueron los que le llevaban comida a Isaías, a Elías. Elías fue al arroyo de Querib. Dice que los cuervos le traían carne en la mañana y carne en la noche. No eran unos cuervos animales, eran una tribu de beduinos salteadores que se vestían de negro y le decían los cuervos. Dios sabía que Egipto iba a necesitar ese dinero, porque iban a encontrar en el camino personas con las que iban a tener necesidad de negociar. Es que Dios piensa en todo. El tema es que los israelitas no entendieron. Salieron al desierto, pero dejaron el corazón en Egipto. Y uno de los requisitos para que tú y yo podamos ver la gloria de Dios es precisamente que si Dios te sacó de la esclavitud, tu corazón venga a la libertad. No que tu cuerpo esté libre, pero que tu mente siga esclava. ¿Qué hicieron? Como Moisés se demoraba en el monte hablando con Dios, hagamos un ídolo. E hicieron un becerro. Ese toro que hicieron no era una casualidad. Resulta que para los egipcios el toro, los cachos, representaban a la luna, que era el dios de la fertilidad para ellos. Todo, en la Biblia todo está conectado. Aquí nada está puesto por casualidad. Entonces, si usted se da cuenta, Moisés no era cualquier cosa delante de Dios, ni cualquier cosa para Dios.
Cuando Dios le dice a Josué, como estuve con Moisés, voy a estar contigo, le estaba anunciando, si bien es cierto responsabilidades, si bien es cierto le estaba anunciando retos, también le estaba anunciando respaldo. Éxodo 14:13. Seguimos hablando de Moisés. Moisés dijo al pueblo, no teman y estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes. Porque los egipcios que hoy han visto nunca más para siempre los verán. Jehová peleará por nosotros, ustedes estarán tranquilos. Así de sencillo. Ahora, cuando Dios le dice a Moisés, te he constituido por Dios delante de Faraón, lo que le estaba diciendo era que Faraón iba a ver a Moisés no como el ser humano que criaron en el palacio, sino como alguien sobrenatural. Y si usted lee todas las plagas que Dios decretó sobre los egipcios y a través de las cuales usó a Moisés, para Faraón era eso. Faraón dejó de ver a Moisés como un hermano para verlo como alguien sobrenatural. Números 16, versículo 1. Como estuve con Moisés, estaré contigo. (16, versículo 1). ¿Alguien me puede decir aquí qué se siente cuando tu propia familia, cuando tu propia gente se levanta contra ti? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien lo ha experimentado? ¿Qué se siente, Katy? La verdad es que se siente muy feo, porque, o sea, ver que un ser que tú amas se manda con la vida, te interesa, dolor. Más allá de la rabia, el dolor. Moisés experimentó esto. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, hermana Milena, lo que hablábamos ayer acerca de las genealogías, de los hijos de Rubén, pero era necesario para que se supiera que todos eran levitas. O sea, venían de la misma línea levítica, tenían llamado sacerdotal, llamados por Dios. Tomaron gente y se levantaron contra Moisés, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los consejos, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de ustedes. Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues ustedes se levantan sobre la congregación de Jehová? Oye, ¿cuántos han escuchado el término celo ministerial? Esto es lo que está pasando aquí. Moisés es el líder escogido por Dios. Cada uno en el cuerpo de Cristo tiene funciones. Ninguna función es más importante que la otra. Pero ellos anhelaban el liderazgo de Moisés. Por eso juntaron 250 varones, príncipes, para decirle a Moisés, hey, ya estamos cansados de ti. Ya está bueno de que sigas predicándonos la misma película. Usted siempre predicando santidad, principios. Ya es tiempo de que nos predique un poco de emociones y prosperidad. Esas palabras a mí me suenan familiares. Y eso fue lo que le soltaron a Moisés. Oye, y a ustedes al final, ¿quién los puso de líderes? Oye, el mismo Dios los había llamado. Y cuando oyó esto, Moisés sacó una espada y los mató. ¿Qué dice allí? ¿Qué dice Cristian? Versículo 4.
Número 16:4. ¿Qué dice? Llamó a Indumil y le trajeron 10 cañones. ¿Qué hizo? Dice que Moisés se postró sobre su rostro. O sea, Moisés no fue a reclamarle. ¿Se acuerdan aquel dicho sabio de que cuento averiguado nunca es acabado? Moisés dijo, bueno, este problema no es mío, este problema es de Dios. Y Moisés dice que se postró sobre su rostro y habló a Coré después que oró y le dijo, mañana mostrará a Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que escogiere. Él lo acercará a sí mismo. O sea, él lo único que le dijo fue, mira, ya que tú tienes este problema preguntando quién es de Dios y quién no, mañana Dios lo va a mostrar. Pero ya él había orado. O sea, él no fue donde él y le reclamó con rabia. Él oró. Dios va a hacer algo mañana. Número 16:31, ahí mismito. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, o sea, de Coré y de todos los que estaban con ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Vino un juicio de Dios. He allí el porqué cuando alguien se levanta contra ti. Jesús nos dice allí en Mateo 5, al que te maldiga, bendícelo, y al que te persiga, ora por él. Porque fue lo que hizo Moisés. Lo estaban maldiciendo y lo estaban persiguiendo, y él dice que se postró en tierra. Y Dios le dio la oportunidad a Coré de que se arrepintiera. ¿Cómo así, pastor? Claro. Es que Moisés le dijo, mira, Dios mañana va a mostrar quién es el de que es de él. Esa palabra era para que Coré reflexionara. Oye, vean que yo he hablado mal contra el siervo de Dios. Yo hice mal contra Moisés. Señor, perdóname. Te aseguro que no hubiera quedado ni un muerto. No hubiera pasado. Pero Dios estaba mostrando que su respaldo sobre Moisés era sobrenatural. Nuestra tendencia natural es que el que me ofenda, lo ofendo. El que me hiera, lo hiero. Le grabamos la llamada para que tenga el argumento para callarle la jeta. Eso es carne. Eso es parte de nuestra naturaleza. Y Dios lo entiende, ¿sabes? Pero Dios espera que aprendamos. No es solamente cómo estuvo Dios con Moisés, sino cómo estuvo Moisés con Dios. Porque sería muy cómodo hacer lo que me dé la gana y que Dios me aplauda todo lo que yo haga. Moisés tenía una relación que propició un respaldo especial de Dios, pero Moisés siguió en esa relación a pesar de que se equivocó y a pesar de que sabía que había una sentencia, porque Dios le había dicho, tú no vas a entrar. De lejos vas a mirar la tierra prometida. Esta generación no entra. Y eso lo alcanzó a él. Sin embargo, si usted mira en Hebreos 11, Moisés está en los héroes de la fe. Saludaron de lejos lo prometido, mas no entraron. Si usted se da cuenta, el respaldo de Dios sobre Moisés fue glorioso. Y cuando Dios habla a Josué, no solo le estaba advirtiendo que tendría oposición, no solo le estaba diciendo que tendría enemigos, sino que su respaldo, como libró a Moisés, como peleó por Moisés, como hizo justicia a favor de Moisés, también lo haría a favor de él.
habría en el corazón de Josué? Josué vio todo lo que le hicieron a Moisés. Josué oyó todo lo que decían de Moisés. Volvemos a Josué capítulo 1, versículo 6, cuando Dios le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra, de la cual juré a sus padres que se la daría a ellos. Cuando Dios te dice esfuérzate y sé valiente, es porque Dios sabe que tienes miedo y estás sin fuerza. Es porque Dios sabe que estaba en desánimo. Es porque Dios entendía que Josué estaba preocupado. Pero si esto hicieron con Moisés, ¿qué no van a hacer conmigo, que soy un pelado apenas? Dios conocía el temor de Josué. Claro que lo conocía. Josué 1:9. Sigue hablándole Dios a Josué. Mira que te mando. Él no le dijo tienes la opción. Le dijo mira que te mando a que te esfuerces y a que seas valiente, a que no tengas miedo, a que no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. ¿Estás al frente de retos y luchas? ¿Tienes temor y tienes dudas? ¿Tienes ansiedad y preocupación? Pues Dios está al tanto de eso. Dios conoce lo que está en tu corazón. Dios conoce de tus temores. Mira, a veces nos preocupamos tanto por no querer fallarle a Dios que terminamos fallándole. Queremos hacer tantas cosas para demostrarle a Dios que no queremos fallarle, que se nos olvidó hacer la principal, y es rendirnos. Señor, haz tu voluntad. Lo que viene de Dios no trae cargas. Lo que viene de Dios no puede traerte conflictos. Lo que viene de Dios no te puede poner a pelear el botín. Esta parte es mía, esta parte es de Zulán. No. Lo que viene de Dios, simplemente Dios lo respalda. Pero el Dios de Josué sigue siendo el mismo Dios que está vigente y que está vivo hoy. Cuando uno escucha la oración, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, oye, ese es tu Dios también, Debris. Es tu Dios, Oscar, es tu Dios, Snyder. Dios desea que nosotros tengamos ese sentido de pertenencia hacia Él, de dejar de verlo como el Dios lejano que respaldó a Moisés pero que me tiene a mí abandonado. Porque cuando yo no entiendo que Dios está conmigo en todo, es cuando vienen a mi boca: ay, yo quisiera ser, pero, ay, yo quisiera llegar, pero, ¿cómo? ¿Usted cree que Dios lo va a bendecir? Bueno, sí, pero por lo menos diga un amén. Por lo menos diga yo creo. Pero el problema de la iglesia del siglo XXI es ese: que se le presentó un Dios diferente al Dios de Moisés y al Dios de Josué, y se la creyeron. La iglesia del siglo XXI quiere vivir en una comodidad material e intelectual, y se le olvidó que tenemos que vivir incomodados por el Espíritu Santo en todo tiempo. Ay, pastor, pero usted sí. Usted sabe que yo tengo mis problemas, yo tengo trastornos para entender, yo tengo trastornos para obedecer. Esa es la justificación. Porque cuando yo sé que tengo un trastorno, mi trastorno se lo llevo a Cristo. Cuando yo sé que tengo un problema y lo admito, mi problema se lo llevo a Cristo. Porque mientras yo use mi problema como excusa, entonces tengo que ver dónde está mi corazón. Ay, pastor, usted sabe que yo tengo esta debilidad que, yo no sé, me pongo caliente cuando llega el viernes y el sábado. Y eso tengo que llamar a Bavaria para que me enfríe. Tienes un problema que no has resuelto. Tienes un problema que no has resuelto. Y ese problema no se resuelve metiéndose en una piscina con hielito picado.
Se resuelve llevando de rodillas nuestra debilidad en el altar que somos nosotros delante de Dios y reconociendo que solo no puedo. Porque mientras yo crea que lo manejo, nunca manejaré nada. Mira, a mí me lo decían en mi cara. Mi hermano se burlaba de mí, me ponía la canción Caretas. Escúchenla y entenderán. Y a mí me decían, tú eres drogadicto. No, señor, que esto lo dejo cuando quiera. Y duré 19 años. Si Cristo no se me atraviesa en el camino, o estaría desechable por ahí, o no existiera. Sencillo. Pero hay algo que nosotros debemos entender. Y es que mientras yo no acepto que tengo que resolver mi problema y que mi problema lo resuelve el Todopoderoso, nada va a pasar. Estaremos como Israel dando vueltas en el desierto 40 años. Y al final nos perderemos bendiciones, porque Israel se perdió, una generación perdió la bendición. Murieron en el desierto. Duraron 40 años lo que se podía pasar en 19 días a pie. Eran tercos, testarudos. Las promesas del Dios de Josué siguen vivas para ti. Las promesas de Dios a Josué hoy se renovan en ti. ¿Será alguien no puede creer hoy? El respaldo de Dios que le dijo a Josué, estaré contigo como estuve con Moisés, igual tiene la misma intención contigo. ¿Será que alguien puede creerlo? Gloria a Dios. El poder de Dios sigue disponible para demostrarle a tus enemigos que efectivamente Él es tu defensor. Y que como Él es tu defensor, puedes decir, yo soy invencible, ¿sabes? No es una utopía, no es una lavada de cerebro, no es una motivación temporal. Debe ser nuestra convicción. ¿Cuántas pruebas hemos pasado desde que nos convertimos? ¿Cuántos ataques no hemos soportado desde que nos convertimos? Pero usted está en pie. Y eso nos habla de que usted no ha estado solo. Hubo alguien en la Biblia que tuvo claro que depender de Dios lo hacía invencible. Mira que Dios le tuvo que decir a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Dios le tuvo que decir 2 veces, oye, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente. Se lo tuvo que recalcar. Pero hubo alguien que la sacó de jonrón con Dios. Vaya conmigo al Salmo capítulo 3. Versículo 1 al 3. ¿Ya sabe quién es el personaje? ¡Oh Jehová! ¿Cuánto se han multiplicado mis enemigos? Muchos, no digo unos cuantos, son los que se levantan contra mí. Es más, muchos son los que dicen que para mí no hay salvación en Dios. Pero mira la palabra que sale del corazón de David. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y eres el que levanta mi cabeza. David la tenía clara. David la tenía clara. Y hay 2 cosas que el Espíritu de Dios desea de cada uno de nosotros. Esfuerzo equivale a constancia. Constancia y valor equivale a persistencia, perseverancia. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces.
Mira que te mando a que seas valiente. Mira que te mando que no temas, que no desmayes, porque Jehová tu Dios no va a estar contigo. Él está ahora contigo. Hablar de estará, está hablando de un futuro. No, Él está aquí contigo. Él está allí a tu lado en medio de esta transmisión. Él está en tu corazón en este momento, dispuesto a convencerte de que es el tiempo de un cambio de actitud en tu vida. Él está dispuesto a hablarte directamente y enseñarte que es el tiempo de soltar el modelo viejo del cual te sigues aferrando, para aferrarte a todo lo nuevo que ha preparado para tu vida. El problema va a venir. El problema va a insistir. Pero ¿qué dice Dios? No temas. Los enemigos se seguirán levantando. Esa es la buena noticia. Los enemigos buscarán hacerte que entres en depresión, que tengas miedo. Pero el Espíritu te dice, confía. ¿Qué estás enfrentando hoy? Hemos hablado de enfrentarnos a nosotros mismos. Eso se resuelve con una actitud. Abriendo nuestro corazón a Cristo. Se acabó la lucha conmigo mismo. Pero todo lo que se levanta a partir de ahí, Dios quiere mostrarte su gloria. Es tiempo de proclamar tu victoria por encima de todo lo que se ha levantado. Es tiempo de soltar el temor y de que te atrevas a aceptar que hay cosas que vale la pena dejar, y no por eso dejarás de ser hijo o hija de Dios. Que hay cosas a las que hay que decirle no por ahora, porque todo tiene su tiempo. Que hay cosas a las cuales hay que dar espacio a que Dios las mueva. Somos invencibles, ¿sabes? Tan invencibles somos que nuestra alma es eterna, que la salvación que hemos recibido de Cristo es eterna, y que esta carne que se va a comer el gusano algún día, aunque perezca, no estorbará nuestra eternidad. Y quiero invitarte a que te coloques sobre tus pies por un momento. Y que si esta palabra hoy ha hablado a tu corazón, es posible que en tu corazón haya temor por un diagnóstico. Es posible que en tu corazón haya temor por una deuda. Es posible que en tu corazón haya temor por amenazas. Es posible que haya temor en tu corazón por los retos que se vienen para tu vida. Pues el mismo Dios que le dijo a Josué que estaría con él todos los días, es el mismo Dios que te dice hoy, yo también estoy contigo. Así que te invito allí donde tú estás, que levantes tu mano y le digas al Señor, Señor, aquí estoy. Has hablado a mi vida. Has hablado a mi corazón en esta hora. Y hoy yo te entrego bajo tu dominio. Hoy entrego bajo tu autoridad y cobertura mis temores, mis angustias. Aleluya. Hoy te damos gracias, Padre, porque por tu palabra podemos entender que no hay lucha, que no hay guerra, que no hay batalla,
que si tú enfrentas por nosotros, nos podrá destruir. Hoy te damos la gloria y te damos la honra por esos retos, por esas batallas en las que hemos visto cómo tu mano de poder se ha levantado para decir: yo te bendigo, yo te doy la victoria. Quizás en tu corazón hay incertidumbre. Quizás en tu corazón hay tantos interrogantes con respecto a qué va a ser de tu futuro, qué voy a hacer con mi vida, hacia dónde voy a coger, qué voy a hacer con mis planes, Dios. Pues el mismo Dios de Josué te dice hoy: entrega todos tus planes en mis manos, que yo haré. En el nombre de Jesús, Padre, queremos orar especialmente por estos varones que hoy son padres y que saben lo que es enfrentar batallas, enfrentar retos, enfrentar humillaciones, oposiciones, señalamientos, murmuraciones. Te pedimos en el nombre de Jesús que sea viniendo tu espíritu a sus vidas, a sus corazones, y soplando en ellos, Señor, la confianza que tu palabra sopló en el corazón de Josué. Que tu respaldo esté con ellos, que tu respaldo abra puertas de bendición, que tu respaldo derrame tu gloria de tal manera que aún el mundo incrédulo tenga que reconocer que no están solos. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por cada hermana, por cada hermano que se ha conectado a esta transmisión. Y te rogamos en el nombre de Jesús que allí donde ellas están, que allí donde ellos están, Señor, puedan percibir tu presencia, puedan recibir tu palabra, puedan percibir tu poder, tu manifestación gloriosa, porque al final tú estás en todas partes. Tú estás donde alguien te invoque, tú estás donde alguien te crea. En el nombre de Jesús. Y te damos la gloria y te damos gracias por un día más que nos regalas, por un día más en que tu palabra nos toma y nos levanta, porque al final tú sabes la carga o la lucha que cada uno de los que estamos aquí, de los que están conectados a esta transmisión, tenían cuando empezó este servicio. Y hablo de tenía porque tenemos que confiar en que la palabra de Dios es poderosa, no solo para exhortar, sino también para bendecir, para levantar, para fortalecer, para traer la promesa de Dios de tal manera a nosotros que podamos decir al terminar este servicio: Señor, yo creo que tú vas a hacer algo grande, yo creo que tú vas a abrir esa puerta, yo creo que tú vas a cambiar mi condición, yo creo que tú vas a cambiar mi situación. Yo voy a dar testimonio, yo testificaré que creía tu palabra y tu palabra se hizo rema en mi corazón. En el nombre de Jesús, te damos gracias y recibe la gloria, recibe la alabanza, recibe honor por los siglos de los siglos, y te adoramos y te exaltamos, Dios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Padre, antes de salir de esta transmisión, quiero suplicarte, Padre, tú que colocas el querer como el hacer, que inquietes hermanos y hermanas para apoyar, Señor, este ministerio, para que nos permitas, Dios, tú a través de ellos seguir adelante en nuestro llamado, seguir adelante en nuestra labor de expandir tu palabra, de regar tu semilla, en el nombre de Jesús.
Y te damos gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? Gloria a Dios. Dios es bueno.